Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la octava clase de Panorama Bíblico del Nuevo Testamento con el pastor Pablo Tremba. Entonces le damos la bienvenida al pastor, pero primeramente vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas enseñanzas tan poderosas para hoy. Te pido que bendigas al oyente y nos enseñes a todos que abran nuestros corazones, nuestras mentes y que tu palabra caiga como buena semilla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Pastor Pablo, le damos la bienvenida. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en Comprensión de los Tiempos, en este seminario acerca de panorama del Nuevo Testamento. Hemos ya tenido varias horas y bueno, tenemos dos más. Esperamos con eso concluir el Nuevo Testamento, el panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos a seguir adelante con las cartas pastorales y también vamos a estar entrando en lo que son las cartas generales, pero primero las pastorales. Y hay unas cartas o una porción de la Biblia que posiblemente he leído más que cualquier otra porción, son las cartas pastorales. Como pastor, como líder, estas tres cartas, la primera y segunda de Tito y la segunda de Tito, la primera y segunda de Timoteo y la de Tito, son tres cartas que me han acompañado en el ministerio, siempre me han ayudado a reenfocarme y ver en qué debo poner atención en el ministerio, pero también en la vida. Entonces, pero miremos aquí una pequeña introducción a estas cartas, que son cartas individuales a personas individuales. Hemos estado viendo cartas como a los Efesios, Colosea, la de los Colosenses son cartas que pues están dirigidas a iglesias, corintios, romanos, pero estas cartas aquí están dirigidas a personas individuales y más específicamente a líderes que están al frente de responsabilidades, al frente de iglesia y están recibiendo instrucciones de cómo actuar en ese entorno como líderes y en dónde poner atención, enfocarse. Claro, estas cartas pues son atribuidas al apóstol Pablo, eso no hay duda, y está dirigida a dos colaboradores de él, gente que lo acompañó durante mucho tiempo en el ministerio que él llevó a cabo en todo lo que era Asia Menor y también después en Europa. Uno, pues, como ya lo mencionaba, es Timoteo, quien se unió al equipo en el segundo viaje misionero de Pablo. En ese tiempo llegó pues Timoteo como un joven a ser colaborador de Pablo, el apóstol y ayudante de todo ese equipo que pues estaba alrededor de este hombre. Llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos del apóstol. Este lo acompañó en el ministerio en Macedonia, en Asia y también en Roma. Comparte saludos con Pablo en 6 de las 13 cartas que Pablo escribe. Así que uno ve cómo estos dos hombres tenían una relación muy cercana. Pablo confía mucho en Timoteo. De hecho, en una ocasión dice que él no tiene otra persona como Timoteo en la cual él puede confiar tanto. Entonces, obviamente, Timoteo era un hombre muy, muy fiel. Timoteo fue un joven algo miedoso, eso sí, lo notamos cuando Pablo está hablando con él y lo anima una y otra vez. Y también tenía un problema con la salud. Él no gozaba de buena salud, aparentemente algún tema digestivo, algún tema con el estómago, porque le recomiendan en una ocasión que pues tome un poco de vino, poco, para que pueda pues recibir alguna ayuda en su situación.
También leemos que Timoteo desde su niñez estuvo expuesto a la palabra de Dios. Su madre, su abuela eran personas muy temerosas de Dios, conocían la palabra de Dios y esta pues la transmitieron de una u otra forma a Timoteo. Así que podemos decir que Timoteo desde niño estuvo expuesto a las verdades de Dios. Por el otro lado tenemos a Tito, que es el otro receptor de las cartas o de una de las cartas pastorales, y Tito no es mencionado en el libro de los Hechos. Esto es interesante. Fue un gentil convertido alrededor del cual hubo una disputa en Jerusalén. 10 años más tarde es mencionado en conexión con la iglesia en Corinto y más adelante fue responsable por las iglesias en Creta, donde pues estaba cuando recibe la carta que hoy tenemos como la carta a Tito. Pero este hombre también ministró en Dalmacia y pues nosotros vemos también que Pablo habla de la entrega de Tito, un hombre también en cual él podía confiar mucho. Era un colaborador en su equipo, era gente de confianza, tanto Timoteo, eran personas de confianza, tanto Timoteo como Tito. No conocemos el lugar exacto desde donde haya escrito Pablo estas cartas, como sea el contenido de las mismas se deben considerar como un todo, ya que su estilo y el contenido siguen una misma línea. Se considera que fueron escritas estas cartas en un tiempo que el libro de los Hechos no reporta, en otras palabras, eso es post la historia del libro de los Hechos, y es obvio que la segunda carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribió antes de morir como mártir. Y bueno, hablemos más adelante de esta segunda carta, que es la última carta que Pablo está escribiendo, y es vamos a ver allí algunas características muy interesantes. Los movimientos del apóstol Pablo desde Hechos 21 en adelante, vale la pena considerar eso. Cuando uno ve el libro de los Hechos, no termina con una conclusión. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28, pero queda mucha historia por delante, y alguna de esa historia, pues, aún en esa historia con el apóstol Pablo no quedó registrada en el libro de los Hechos. Nosotros leemos que sí, él estuvo en prisión en Roma por 2 años. Pablo fue liberado y siguió predicando y viajando después de todos esos viajes misioneros que nosotros conocemos. Él siguió viajando, viajó hacia el oriente visitando iglesias como Éfeso, Corinto, Troas, Mileto. Algunas de esas situaciones pues las leemos en 2 Timoteo capítulo 4. También estuvo en Creta, en Macedonia. Probablemente fue en este tiempo que el sueño de visitar España se hizo una realidad. Eso se menciona en el libro de Romanos, pero nosotros nunca llegamos a escuchar que estuvo allá. Así que partimos del punto de que sí llegó hasta España, pero esto no se menciona en el libro de los Hechos. Fue en este tiempo que Tito fue dejado en Creta. ¿Por qué? Porque allí pues había una situación que debía ser arreglada y Pablo no podía ir personalmente, pero pues tenía su hombre de confianza, Tito, y lo deja o lo envía allá a Creta, y Timoteo tiene que estar ocupándose de una situación en Éfeso. Yo quiero recordarles que estudiar la iglesia de Éfeso, cuando usted esté mirando todo el Nuevo Testamento, vale la pena echarle una revisión a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia de la cual escuchamos en el libro de los Hechos. Tenemos una carta, tenemos la primera de Timoteo, que está enviada al pastor que estaba al frente de la iglesia en ese momento,
y tenemos mención de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Entonces hay mucha información acerca de esta iglesia y podemos sacar muchas buenas conclusiones y lecciones cuando estamos leyendo la carta o cuando estamos estudiando Éfeso. Volvió a ser prisionero en Roma. Pablo no estuvo solamente de prisionero en una ocasión, una pues por 2 años, y él sabía y tenía la impresión de que iba a salir de esa prisión, salió y después volvió a ser prisionero en Roma en otoño del 64 después de Cristo. Es interesante que él va a Roma entendiendo que en este viaje a Roma él posiblemente no va a salir de esa vivo, pero de todas maneras va a Roma porque siente fuertemente que allá en Roma tiene todavía una tarea que cumplir. Hacia primavera del 65, el apóstol Pablo fue ejecutado en Roma. Bueno, miremos la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. No sabemos desde dónde la escribió, pero sí sabemos que se la escribió a Timoteo. Pero ¿por qué se la escribió? Pues Timoteo requería de algunas instrucciones para liderar la iglesia en y alrededor de Éfeso. Habían situaciones allí que requería este hombre algún consejo de parte de su mentor, y pues Pablo le escribe y le da algunos consejos, y gracias a Dios por esas cartas que Pablo le escribió a Timoteo y después y también la de Tito, porque con eso nos dejó un documento muy importante para entender eh, muchas cosas en cuanto al manejo de iglesias y, bueno, cómo contribuir a que las iglesias estén caminando como Dios quiere. Bueno, primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 son dos versículos que yo estimo como claves. Podríamos decir que son los versículos clave que nos ayudan a entender el contenido de la primer carta a Timoteo. Ahí dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Te escribo para que sepas cómo conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia no es de Timoteo, ni tampoco es la de Pablo, es la del Dios vivo, y por eso hay que saber cómo comportarse en ella. Y columna y sostén de la verdad. Esto es también interesante, como Pablo insiste que la iglesia tiene que ser aquella que predica la verdad y tiene que asegurarse de que esta verdad pues sí sea transmitida de la manera correcta. Veamos algunas características de esta carta a Timoteo. Pablo hace un gran énfasis. Uno lee la carta y yo recomiendo que usted lea esa carta con marcador, y cuando aparezca ahí sana enseñanza o sana doctrina o palabras sanas, palabra fiel, que usted lo subraye y usted va a darse cuenta cuánto enfatiza Pablo la necesidad de que en la iglesia se cuide, se predique la sana doctrina, las verdades básicas, que no pueden ser negociadas. Entonces, muy importante eso. Y bueno, esto también en el trasfondo de las otras cartas que hemos venido viendo, es interesante ver que obviamente uno de los ataques más grandes que experimentaba la iglesia en aquel entonces, y yo creo que todavía lo es hoy así, es por medio de la doctrina falsa. Entonces, por eso la iglesia tiene que estar bien parada en doctrina sana, y los pastores líderes deben estar cuidando la palabra sana, la palabra fiel, la sana doctrina debe predicarse
Aquí no se pueden hacer negocios ni tampoco acomodar la palabra por tendencias políticas, sociales o para hacer feliz a la gente. Podemos correr el riesgo de desviar no solamente nos a nosotros, sino también a toda una iglesia de la verdad. Y si se desvía de la verdad, entonces aquí estamos hablando de que pues estamos definiendo entre vida o muerte, entre cielo y también infierno. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, primero de Timoteo, pero también segundo y también Tito hablan mucho de sana doctrina, pero especialmente primera de Timoteo. Pablo advierte de las falsas enseñanzas. Esto es no solamente dice que es importante atenerse a la sana doctrina, sino también advierte de las falsas enseñanzas, especialmente en ese tiempo de legalismo, de aquellos que querían que los cristianos atendieran ciertos ritos judíos para completar su espiritualidad. Habían unas fábulas profanas y también genealogías interminables. Entonces, mirar a ver si uno tenía conexión con alguno de los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento. Eso era como importante. Y bueno, ahí se armaban las discusiones más tremendas y eso Pablo enfatiza una y otra vez que eso no sirve para nada, eso no edifica a nadie y eso hay que evitar a toda costa. Y habían algunos que ya decían que la resurrección había ocurrido, entonces eso traía mucha confusión y tensión y miedo a la iglesia. Tenía que Pablo pues estar poniendo aquí orden en el asunto y naturalmente a través de Timoteo ayudarle a los efesios, a los de Éfeso, pues estar claro de que la resurrección estaba por delante todavía. Pablo da consejos para organizar bien la iglesia local. Si leemos primero de Timoteo, vamos a verlo, que aquí hay una lista muy completa de cuáles son las características que un líder anciano debe tener. Y claro que esas características uno podría decir, esas son las del anciano y no las del común y corriente, pero no, ahí comienza todo. Como común y corriente, yo tengo que estar practicando eso y entonces cuando estoy practicando eso, ahora es que esas características me ayudan. Si tengo ese llamado a liderar iglesia, pues entonces ahí tengo las bases. Y es interesante notar que entre todas esas características, el carácter importa mucho más que las habilidades, aunque la habilidad que se muestra ahí es la habilidad que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Muy interesante. También menciona las características de los diáconos y también menciona algo referente a la disciplina a líderes cuando hay comportamientos equivocados que afectan a la iglesia. Todo esto lo encontramos en primera de Timoteo. En el contexto del ministerio de la iglesia menciona el apóstol Pablo el cuidado de las viudas. Muy interesante que este tema pues trate aquí. Obviamente tenía la iglesia y tiene la iglesia una responsabilidad con el necesitado y en ese momento pues las viudas y los huérfanos eran los más necesitados y la iglesia y descuidados por la sociedad y la iglesia debía estar marcando una diferencia en esto, así que vale la pena ponerle cuidado a esto. Finalmente, es importante notar que todas las recomendaciones y enseñanzas para que Timoteo pueda cumplir bien su ministerio, su trabajo, también él las debe estar practicando personalmente en su vida y en su ministerio. Versículo 16 de 1 Timoteo 4 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, ¿no? Es muy interesante, de ti mismo y de la enseñanza. Y no es de la enseñanza y de ti mismo, no, de ti mismo, cuida tu vida y de la enseñanza. Persevera en estas cosas
porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Así que como líder no estoy por encima de la gente, de hecho estoy a la par con ellos, tengo que cuidar mi vida, pero porque cuido mi vida y la enseñanza ahora puedo ayudarle a otros. Y mire lo interesante que menciona aquí Pablo, que dice que no solamente se salva a sí mismo, sino también a los que te escuchan. ¿Qué responsabilidad tiene el líder? Esto sí que lo vemos a través de toda la carta y todas las cartas pastorales, en realidad, la responsabilidad del líder de cuidarse a sí mismo y de también cuidar bien a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces esto tiene que ver con la salvación de la gente. La segunda carta de Timoteo, como ya mencionaba, es una carta que pues es la última carta que Pablo escribe, es como el testamento, es la última. Y yo digo que en esta carta Pablo no está hablando de tonterías o cosas secundarias. Él sabe, pronto me voy, ahora es mi última carta y yo creo que tengo que decirle a Timoteo algunas cosas que son muy, muy importantes y así hay que leer esta carta Timoteo, la segunda carta, una carta donde cada palabra que usa Pablo para decir algo es bien pensada, tiene un significado muy profundo y vale la pena ponerle atención a eso. Es como cuando alguien está muriendo y llama a la familia y dice algo, entonces es muy difícil que él vaya a decir, oye, no olviden darle de comer al perro. Eh, Eso es importante. Seguro que no es lo más importante porque ellos seguramente van a pensar en eso, pero la persona va a llegar y decir aquellas cosas que sí son muy importantes y que trascienden, son importantes para la familia, son importantes para cada quien ahí. El versículo clave aquí podríamos escoger el de 2 Timoteo 2:2, aunque a veces también a mí me gustaría usar el segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 2:2 dice, ya, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Habla de la reproducción de la inversión en una generación nueva. De hecho, ya pensando en el futuro de la iglesia, pensando en que la iglesia va a seguir más allá del mi ministerio. Por eso este versículo sí se puede eh, eh, tomar como clave, ¿no es cierto? Porque él no solamente está pensando, bueno, yo ya ministré y ahora lo que viene detrás de mí, pues ahí que cada quien vea cómo se salva. No, aquí Pablo está pensando, yo invertí en usted, ahora usted invierta en otros que puedan invertir en otros. Él está viendo cómo a través del entrenamiento y la formación de líderes, de discípulos, se está también forjando un futuro, se está trabajando para el futuro y el avance de la obra eh, después de nosotros. Entonces, esto es como muy interesante, digo yo. Ahora, 2 Timoteo 4:7 es el versículo habla allí, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y este habla de cómo vivir como cristiano, como líder, para llegar bien al final. Y claro, la carta 2 Timoteo, como todas las cartas, pero aquí en 2 Timoteo nosotros vemos algunos puntos muy claves cuando se trata de llegar y hacer una lista de qué debo pensar o en qué debo pensar, qué debo tener en cuenta para poder correr mi carrera como cristiano, como líder y llegar bien al final de la carrera. Pero obviamente ambos versículos tienen su validez y tienen, cuando uno mira 1 Timoteo, allí Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo y a la enseñanza. Entonces, cuídate a ti mismo y cuida tu ministerio.
Entonces, en estos dos versículos como que se repite esa idea. Y bueno, algunas características de esta carta. El apóstol Pablo es el discipulador. Obviamente aquí, como ya lo mencionaba, él está haciendo énfasis, invierta Timoteo en la vida de otros, ¿no es cierto? Yo no voy a estar todo el tiempo aquí, así que yo invertí en usted, ahora usted haga lo mismo con otros para que haya aquí reproducción, haya multiplicación, haya un avance en el futuro. En 2 Timoteo 2 también es interesante ver allí que Pablo usa unos ejemplos, metáforas. Él usa el soldado y pues hace el énfasis de que este se enfoca en su tarea y no se enreda en cosas secundarias. El atleta que corre según las reglas y el labrador que trabaja duro sembrando y finalmente pues ve una cosecha abundante. Hablan de características que un líder debe tener y naturalmente todo cristiano también debe estar cuidando esos temas en su propia vida cuando de llegar bien al final se trata. El apóstol Pablo nos recuerda también el propósito de las escrituras. Aquí en 2 Timoteo 3, 15 al 17 habla de la importancia de la escritura. Bueno, él parte de ese punto de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y nos dice para qué es útil. Y obviamente también aquí vemos cómo es tan importante que se predique la palabra de Dios. No son mis ideas, no es mis grandes cositas, inventos, lo que va a marcar la diferencia en la vida de la gente, sino la escritura misma, la que cambia y nos capacita para toda buena obra. Y la declaración final del apóstol Pablo, quien se despide después de un largo recorrido sirviendo a Dios y a la iglesia, pues sobresale en esta carta. Otra vez lo leo de nuevo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Cuán importante es este versículo, especialmente cuando uno mira que tanto en la vida de Pablo algunos fracasaron. Himeneo y Alejandro habla de ellos en 1 Timoteo, que no cuidaron bien su conciencia y ni guardaron la fe, y después ellos empezaron a enseñar cosas raras y terminaron pues mal, mal, mal. Y no era el único, habían otros también. Demas, que se regresó al mundo, y bueno, llegar y al final Pablo decir: he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿no es cierto? He terminado la carrera, he guardado la fe. En otro lado dice que él cuidó también su conciencia, él vivió en integridad y llegó bien al final. Y hoy en día también tenemos una historia muy grande, triste, de algunos colegas que no llegan bien al final, y Dios no quiere un fracaso para nuestra vida. Timoteo, segunda carta de Timoteo, nos da algunas de esas enseñanzas, recomendaciones, principios para poder correr bien la carrera, llegar bien al final y dejar un legado, ¿cierto? Y el legado, según Pablo, es la inversión en otras vidas. ¿Y por qué? Porque uno invierte en ellos y ellos siguen la obra, y lo de Dios sigue marchando. Eso nunca va a parar, pero podemos aportar para que avance bien, avance rápido y el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Bueno, tenemos a Tito. Esta es la tercera carta de estas que nosotros llamamos cartas pastorales. Tito, ya hablábamos de él, él se encontraba en Creta, otro hombre colaborador de Pablo, de confianza, y Pablo está en Creta perdón, Tito está en Creta y él está enfrentando una situación bien tremenda. Parece que la gente de la iglesia en Creta no era fácil de manejar, y bueno, este Tito necesitaba
instrucciones mientras lideraba esa iglesia. Yo digo gracias a Dios por estos, no solo por Tito y por Timoteo, sino por Pablo como mentor de ellos. Qué riqueza hay aquí, una lección que podemos aprender también de estas cartas pastorales, cómo un viejo se preocupa por los jóvenes, pero cómo los jóvenes también aprecian a los viejos y sus consejos. Y yo creo que aquí hay un secreto para poder tener pues éxito, tener un buen mentor y los viejos tenemos que estar muy pendientes de los jóvenes, darles oportunidades y lanzarlos a hacer las cosas como Dios quiere que ellos las hagan. El versículo clave podemos considerar Tito 2, 7 al 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Hablando de guerra espiritual, wow, este versículo vale la pena estudiarlo más de cerca. Dice Pablo muy claramente que tener una clara doctrina, mantener la pureza de la doctrina, predicar claramente la palabra, muy importante, vivirla, ser buen ejemplo en todo para que el adversario no encuentre cómo meterse en nuestra vida y hacernos daño. Eh, eh, en esta carta a Tito, Pablo está instruyendo cómo pastorear la iglesia en Creta. La tarea que pues se le había encomendado a Tito no era nada fácil, yo ya lo mencioné, pero el carácter de los cretenses no era ejemplar, esta gente era muy complicada. Pablo dice de ellos que son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Bueno, él tomó ¿cómo se dice? Unas calificaciones de los cretenses que todo el mundo conocía, no eran particulares de Pablo, pero fuertes características de estos hombres llamados animales crueles, glotones, perezosos. Obviamente no era gente fácil a la que pues tenía que ministrarle Tito. La iglesia aún requería de organización, había necesidad de nombrar ancianos. Las falsas enseñanzas generaban mucha confusión en la iglesia, eso lo vemos en esta carta. Todas estas situaciones motivaron al apóstol Pablo pues a escribirle a Tito para que supiera cómo tratar con cada uno de estos asuntos y poner orden en la iglesia. Así que Tito se sentía totalmente apoyado. Y Pablo menciona en esta carta que él quería ver pronto a Tito en Nicópolis, donde pues Pablo iba a estar o ya estaba, y entonces quería hablar con él seguramente y ver cómo le había ido y si pudo solucionar las cosas pendientes en Creta. Algunas características, otra vez, el énfasis en la sana doctrina, esto suena en las cartas pastorales tremendamente, la importancia de las buenas obras, que también aparece en Primera Timoteo, pero obviamente aquí hay un énfasis en la carta a Tito que los cristianos creyentes deben estar pues dando un buen ejemplo, haciendo buenas obras. La enseñanza apropiada a cada uno de los grupos que se encontraban en la iglesia, los ancianos, las ancianas, a los hombres jóvenes y también a los esclavos, pues para cada uno de esos grupos Pablo tenía un consejo, pero también esto nos muestra cuán importante es vivir la vida cristiana en el hogar, en sus relaciones interpersonales con la gente, en su familia, en su entorno y en su trabajo.
Esta carta contiene dos resúmenes de las verdades básicas cristianas y si usted está buscando estudiar algo así rápido pronto o hacer un trabajo en grupo, yo recomiendo leer las dos citas que hacen como, que son un resumen de verdades básicas cristianas. Tito 2 11 al 14 y Tito 3 4 al 7 y haga una lista, vale la pena hacer ese ejercicio, haga ahí una lista de cuáles son esas doctrinas, enseñanzas que están ahí mencionadas, que pues también se mencionan en otros lados del Nuevo Testamento, pero es muy interesante que aquí hay dos párrafos que como que resumen verdades importantes de la fe y yo creo que eso para alguien quien es pastor, yo creo que le podría dar unas indicaciones en dónde poner énfasis, pero también le daría alguna idea para un buen seminario, una buena conferencia, una serie de prédicas dominicales, como sea, pero ahí está. Es como una declaración de fe, esos dos párrafos, solo para tener en cuenta. Yo no me había dado cuenta de eso, sino hasta hace poco, y vale la pena de verdad estudiar estos. El apóstol Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que menciona literatura no cristiana, y él lo hace aquí en Tito. En Hechos también menciona a literatura no cristiana y también en la carta a los Corintios. ¿Qué significa eso? Pues que pues allá afuera también hay cosas de las cuales podemos aprender. Naturalmente hay que discernir y estar mirando cuál es la verdad, pero hay algunas cosas que pues en la palabra de Dios no está y son algunas cosas, pues alguien puede haber hecho un análisis de los cretenses y haber dicho, bueno, los cretenses carecen de A y B y C, se hacen evaluaciones, estudios, ¿no? Y entonces ahí hay datos muy interesantes que podemos nosotros también como cristianos tener en cuenta. Si usted está en su ciudad, oye, a veces vale la pena revisar qué datos hay de nuestra ciudad. Eso no lo va a encontrar usted en la Biblia, lo va a encontrar en otros escritos allá afuera. A veces también para aprender algunos principios de administración. Sí, tenemos mucho en la Biblia acerca de administración, pero hay algunas cosas que vamos a tener que recurrir a otros libros más allá de la palabra de Dios. Bueno, vamos a la carta a Filemón. Es una carta, a veces personalmente tiendo a decir, esta es como la cuarta pastoral, aunque, bueno, no aparece mencionada oficialmente en las cartas pastorales, aparece oficialmente en el listado de las cartas escritas desde la prisión, y fue escrita desde la prisión a una persona, a Filemón, que eh, necesitaba ser aconsejado en un asunto muy específico. Uno de sus esclavos se le había escapado, Onésimo, y por las cosas de la vida, Onésimo llega a Roma y está allí Pablo y se encuentra con Onésimo. Onésimo encuentra a Pablo y se convierte Onésimo y Pablo lo manda de regreso a donde su amo y Pablo está escribiéndole a Filemón pidiéndole que lo reciba y que lo trate bien y que ahora se traten como hermanos. Onésimo sigue siendo esclavo. Pablo no está pidiéndole que deje de ser esclavo, aunque posiblemente eso también afectó la relación y hasta finalmente le pudo haber dado la libertad a Onésimo, pero es más que todo una carta a Filemón para que éste pues trate de manera buena a Onésimo, su esclavo, y lo reciba como un brazo extendido de Pablo
para servirle a Filemón. La manera como el apóstol Pablo apela a Filemón nos revela cuán diplomático y con cuánto tacto manejó el asunto del esclavo escapado, ahora convertido y enviado de regreso a donde su amo. También es interesante notar en esta carta cómo este gran apóstol, maestro y predicador, se preocupa por un nuevo miembro de la iglesia, un esclavo, y sus asuntos sociales y personales y cómo ayuda a que aquí pues se resuelvan situaciones de relaciones interpersonales de una manera muy linda, muy pastoral, yo digo. Esta carta también nos revela cómo manejó el apóstol Pablo una situación social difícil, la esclavitud. Eso vale la pena un estudio. Aquí no, en Panorama Bíblico no estamos para eso, pero vale la pena hacer un estudio de cómo manejó Pablo el tema de la esclavitud. Eh, pues Pablo no ataca la esclavitud, enfatiza la importancia del corazón de los involucrados y con ello dice que la solución viene de afuera, viene de adentro, no de afuera, y no solo cambiando pues lo exterior va a solucionarse un problema social. Y eso también es interesante, esa carta de Filemón. Hoy en día a veces queremos imponer leyes para cambiar situaciones sociales, culturales, cuando en realidad tiene que cambiar primero el corazón y entonces situaciones sociales van a cambiar más fácilmente. Vale la pena considerar ese asunto. Pablo se acerca al asunto social de manera indirecta al enviar a Onésimo de regreso a su amo. Acepta esta situación de la esclavitud sin tomar una posición clara. Sin embargo, la manera como le escribe Pablo a Filemón y cómo escribe de Onésimo da la impresión que Pablo espera que Filemón esté liberando en algún momento a Onésimo y entonces, bueno, y parece que eso ocurrió en su momento. El evangelio es para todo tipo de gente, también esto resalta en esta carta, no importando el estatus social o el color de la piel, y todos pueden convivir en verdadera paz, el pobre y el rico, el negro y el blanco, y como sea, hombres y mujeres. En Cristo somos uno. Esto lo enseña Pablo en otro contexto, en otras cartas, y podemos perdonarnos los unos a los otros, vencer rencores y también errores, porque Cristo cambia la vida de todos los que se acercan a Él. Bueno, sigamos con la introducción a las epístolas generales. Ustedes ven, cuando se trata de principios de liderazgo, cuando se trata de iglesia y ver cómo se organizaba una iglesia en aquel entonces, las cartas pastorales son un buen recurso para acudir a ellas y ver qué nos recomienda el apóstol Pablo. Ahora, las cartas o las epístolas generales. Estas epístolas no llevan el nombre de una iglesia o de un grupo de gente, bueno, menos la de Hebreos, pero ya algo de esto hablamos de ello. Eh, las cartas son nombradas por el escritor, el que las escribe. Además, estas cartas que es que Santiago y Pedro y Juan, Judas, escriben son a un grupo más amplio, menos determinado, así que valía la pena pues pensar en nombrar esas cartas según el autor. En el caso de Hebreos, un poco diferente, no estamos seguros quién pudo haber sido el autor y tampoco está claro a quiénes específicamente se les está
escribiendo, aunque hay algunas características que hacen pensar quiénes pudieron haber sido los destinatarios de Hebreos. Como sea, estas epístolas revelan que la iglesia estaba experimentando persecución de diferente índole, persecución política, esto nos muestra Primera de Pedro, como también una persecución religiosa, lo vemos en Hebreos, pero también en Santiago. Las cartas generales también nos revelan que la iglesia estaba enfrentando a falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Esto es algo que es recurrente casi en todas las cartas y eso es impresionante. Tristemente sobre eso muy poco se habla hoy en día y se le pone atención y es una de las eh, puertas que yo creo el diablo está usando hoy día para debilitar a la iglesia y su impacto. Miremos la carta de Hebreos. La Biblia nos enseña que Cristo se desempeñó en tres oficios clave, primero como rey, profeta y sacerdote. El rol de sumo sacerdote lo llegamos a conocer en esta epístola a los hebreos y nos revela un aspecto importante de la obra redentora de Cristo. Eh, Hace un análisis más profundo posiblemente que en otros lados haciendo la conexión de los sacrificios en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús y con eso naturalmente ya como cerrando la historia del Antiguo Testamento y sus sacrificios y ritos y diciendo ahora tenemos a Cristo, el sacrificio por encima de todos los sacrificios. Eh, el autor es desconocido, algunos dicen que es Pablo, pero Pablo no está diciendo, aquí nos está leyendo que es Pablo, puede haber sido fácilmente Pablo, algunos a veces hablan que pudo haber sido Apolos, alguien cercano a Pablo, Bernabé, algunos, bueno, ahí no estamos seguros. Una de las cosas que posiblemente hace pensar que es Pablo el autor es la mención de Timoteo en Hebreos 13:23, como pues un conocido del escritor, pero yo me imagino que Timoteo también era conocido de otros, entonces, bueno, es muy difícil hoy en día llegar y decir quién ha sido el escritor. Lo que sí sabemos es que el autor conocía el Antiguo Testamento muy bien y todos los rituales y significado de los sacrificios del Antiguo Testamento. Los destinatarios tampoco se menciona con claridad aquí, pues se estima que son judíos, que pues ellos eran los que más cercanía tenían a todas las enseñanzas de los sacrificios del Antiguo Testamento y conocían todo estos, pero ahora Hebreos, esta carta le está dando el verdadero sentido a todo esto con Cristo al frente de todos los sacrificios y sobre todo los sacrificios. Esta carta tiene un objetivo pedagógico como también uno práctico. Recuerden que Efesios, que Romanos, todas son cartas que tienen también esa dos cosas ahí, ¿no? Que es enseñanza por un lado y también el llamado a la práctica. Y eso también hace pensar que podría ser fácilmente Pablo, porque el estilo en ese asunto es muy similar. Eh, Algunas características de esta carta que valen la pena tener en cuenta, pues se menciona que Jesús es profeta superior, Jesús mejor que los ángeles, dice en capítulo 1 que es mejor que Moisés y que Josué, él es completamente Dios, enfatiza ese primer capítulo, completamente humano y completamente hijo. También revela a Jesús como el sacerdote superior. Esto es donde
Hebreos pues se destaca presentando a Jesús como el sacerdote superior y el sacrificio también. Él fue el sacerdote como también el sacrificio mismo. Entonces habla de la redención que tenemos en Cristo. Tenemos en Él la mejor esperanza, mejor pacto. Ah, vale la pena cuidar esto también cuando estás leyendo Hebreos, que este mejor que aparece varias veces y eso también deberíamos marcarlo en la Biblia para que siempre estemos recordando que Jesús está por encima de Abraham, por encima de cualquier sacrificio, el pacto con el nuevo pacto está por encima del viejo, es mejor pacto. Entonces, vale la pena ponerle cuidado cuando estemos leyendo o estudiando Hebreos. Otro énfasis que hace Hebreos es la fe. Tenemos todo un capítulo que menciona los héroes de la fe y vale también acá la pena estudiar cada uno de ellos y ver cómo es que su fe se manifestó en la vida diaria, porque es interesante que aunque la fe es una convicción, es un estar seguros de cosas que yo no veo, por el otro lado tiene un efecto en la vida práctica, en decisiones, y eso es lo que también en Hebreos pues resalta, advertencia. Hay suficientes en esta carta, especialmente el peligro de desatender la salvación de Cristo, el peligro de la incredulidad y el endurecimiento. Eso sí suena fuertemente en el libro, en esta carta a los Hebreos, el peligro del enfriamiento del creyente, del estancamiento, del retroceso. Y creo que uno de los llamados fuertes del libro de Hebreos es a ponernos las pilas, a inyectarnos otra vez ánimo y entrega y dedicación para poder avanzar como Dios quiere que nosotros avancemos. Así que la carta a los hebreos es como una buena carta a recomendar a aquellos que están como estancados, como que hay perezosos en las cosas del Señor, faltos de fe. Allí Hebreos es un buen libro para aconsejar y darnos consejería. Una pues exhortación fuerte es permanezca firme en la fe. Eh, la carta es una fuente rica que revela a Cristo, es un libro que aporta mucho a tener una cristología correcta y no sé si usted se recuerda cuál fue otra de las cartas donde tenemos una cristología muy amplia. Bueno, no sé, pero yo se lo voy a decir. Es la carta a los Colosenses. Allí también encontramos una clara cristología. Vale la pena pensar en eso y usar estas cartas para enseñar acerca de Cristo. Bueno, pensemos en Santiago. Eh, hoy esta carta muy importante, esta carta pues a veces le dio que pensar a Lutero porque pensó, wow, esta carta nada tiene que ver con la fe. Y sí, la carta de Santiago es un mensaje de exhortación y un llamado directo a la obediencia de corazón. Y ahí insiste Santiago, ¿no? Eso no quiere decir que pues no le pone atención a la gracia ni a la fe, sino que él hace un énfasis claro de que la fe, la doctrina, lo que yo creo de Dios, de, de la misma Biblia, eso va a tener efecto práctico en mi vida y no misterioso, sino claro. Si ahí dice, ame a tu enemigo, ¿qué significa eso? Ame a tu enemigo. Eso significa vaya y hágale bien. O si
le dicen, cuide su lengua. Entonces, ¿qué significa eso? Cuide su lengua, no hable tonterías, no hable barbaridades. Esto es muy claro en el libro de Santiago. Este también, pues, nos hace un llamado muy claro a evitar todo autoengaño, desenmascara el corazón y nos lleva a ser sinceros con nosotros mismos. Es alguien quien posiblemente escuchó el Sermón del Monte eh, que predicó Jesús, ¿no? Porque es como agarrando lo que encontramos también en el Sermón del Monte y poniéndolo a caminar acá en la vida diaria. El autor Santiago, que es el medio hermano de Jesús, así que él estaba cerca al principio, alguien quien no creía, pero obviamente se convirtió y llegó a ser un líder importante en la iglesia en Jerusalén. Santiago escribe esta carta para atacar la falta de sinceridad y de la práctica de la palabra de Dios en el diario vivir y animar a vivir de manera práctica la fe en Cristo, a escuchar bien, añadiendo el hacer y el servir en el espíritu de amor. Santiago llama a vivir un cristianismo genuino y activo. Así que si en una iglesia, pues sabemos mucho, hemos pasado por conferencias, tenemos diplomas para todo tipo de cosas y la vida como que no revela eso, entonces hay que predicar Santiago. Aquí la cita que podemos considerar como clave o central en esta carta es Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Obviamente aquí la religión pura y sin mancha, la verdadera religión o la vida cristiana, no es una vida simplemente mística toda por allá en las nubes, sino que también es una que se preocupa por el prójimo y especialmente por el necesitado y se preocupa de una manera muy, pero muy práctica y también se guarda sin mancha del mundo. En otras palabras, guarda su integridad para que pues, su vida sea un ejemplo. Características de Santiago. Esta carta es una carta que se puede considerar como literatura de sabiduría, como Proverbios, como el Sermón del Monte. Contiene 60 mandamientos en 108 versículos. Imagínense, esto es un mandamiento tras otro. Enfatiza sabiduría eh, eh, que se demuestra en la manera como alguien vive y no es necesariamente la acumulación de información. Por eso aquí esto, Santiago puede darle duro a muchos, ¿no? Que acumulan diplomas y diplomas y diplomas, pero su vida es otro cuento. Entonces, bueno, ahí Santiago puede caernos mal. Pero nos llama la atención a que si tenemos conocimiento, también eso debe verse en su vida diaria, ¿no? Contiene 6 temas entrelazados. Esto también es una característica muy interesante, ¿no? En Santiago, uno es la sabiduría, la verdadera sabiduría tiene características. Santiago nos muestra eso, especialmente en Santiago 3:13 al 18 y también de la fe, ¿no es cierto? Y cómo esta tiene consecuencias en la vida, cómo manejar riquezas, pero también habla de la humildad, las pruebas y la paciencia son temas que aquí aparecen en Santiago y especialmente cuando uno piensa en Santiago, uno piensa en la lengua, ¿no? Ese le dedica como en ningún otro lado, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Santiago le dedica unos buenos versículos al manejo de la lengua. Ahora,
se lo está escribiendo a los líderes, ¿no? De cómo usan su lengua, no solamente en el hablar aquí cotidiano, sino en cómo usan la lengua para enseñar. Si ellos usan para decir cuenticos raros que la gente después cree, pero con eso se va para el infierno, entonces cuidado, ahí es el llamado muy fuerte a los líderes, recordar que ellos van a ser juzgados más severamente por la influencia y el privilegio que tienen desde su posición para influir en otros, y si no dicen la verdad, si hablan cosas raras, entonces pues eso va a afectar su vida y naturalmente la vida de otros. La lengua es un tema muy delicado. Santiago trata ese tema. La carta de Santiago tiene 4 homilías posiblemente basadas en dichos de Jesús, en otras palabras, 4 enseñanzas, tentación. Aquí nosotros tenemos varios versículos que nos dicen cómo podemos vencer la tentación, la ley del amor. También esto aparece en todo lo que enseña Jesús, el uso de la lengua, claro que sí, y la perseverancia. Son como 4 enseñanzas bases que nosotros vamos a estar viendo en Santiago. Muchos la nombran el segundo sermón del monte, ya mencionaba yo eso, pero de verdad que cuando uno está enseñando Santiago, seguramente muchas referencias va a ser hacia Mateo 5, 6 y 7. Veamos, hoy vamos a tomar un poquito de tiempo, ya que esta es nuestra penúltima reunión y después la próxima semana terminaremos con el resto de las cartas generales y Apocalipsis. Entonces, miremos las 2 de Pedro y con eso pues concluimos para hoy. Las cartas de Pedro, de Juan y de Santiago y la de Judas son llamadas, como ya les dije, cartas generales o católicas, y eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, sino que tiene que ver con que el destinatario es gente más en general, es un público más amplio, no es una iglesia en particular. La primera carta de Pedro es una carta que infunde mucho aliento y consuelo, es una carta a la iglesia que vive como extranjera en el mundo, y Pedro está animando a la iglesia, a los creyentes a permanecer firmes. Ya en 1 Pedro 1:1 leemos que el autor de esta primera carta es el apóstol Pablo y Silvano. Obviamente Pedro no escribió una carta aquí solo, tuvo la ayuda de Silvano. Sabemos que Pedro murió de mártir en Roma por allá en el 65 después de Cristo. Eso es como el año también cuando muere el apóstol Pablo muere como mártir también. Aquí cuando hablamos de la ocasión para escribir esta carta, pues los cristianos están siendo perseguidos por Roma. En estos tiempos la iglesia estaba experimentando un aumento de la persecución y claro, en medio de esas circunstancias, confusión, temores, etcétera, Pedro pues está motivado a escribirle a los creyentes para permanecer firmes, que no se resignen, que mantengan la fe, y por eso pues esta carta trae mucho ánimo a la gente. Y yo creo que ese era el propósito de Pedro al escribir esta carta. De hecho, el versículo que podemos considerar como clave es 1 Pedro 5:12, donde dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Ahí vemos ya ese tono de ánimo, ese tono de permanecer firmes y firmes en la verdadera gracia de Dios, que no se dejaran confundir de
algunos locos por ahí que estaban enseñando de que al Cristo había que añadirle rituales del Antiguo Testamento, especialmente pues la circuncisión. Eh, y bueno, Pedro está animando aquí a los creyentes a permanecer firmes. Algunas características, Pedro está hablando del cristiano y los sufrimientos. El cristiano no debe estar aterrado si pasa por tiempos de persecución y sufrimiento. Es algo normal en la vida cristiana. Y bueno, ahí nos está hablando claramente de qué tipo de sufrimientos son. Son sufrimientos a causa de la justicia, no es por hacer el mal, sino por hacer el bien de Dios. Sufrir es la voluntad de Dios si lo hacemos de esa manera. Sufrir con propósito de purificación, siempre el sufrimiento va a ejercer algo en la vida nuestra como creyentes que va a afirmar nuestra fe, pero también va a ayudarnos a vivir una vida que marca la diferencia y también es una señal de que Cristo vive en nosotros. El mundo que no conoce a Cristo, pues va a estar atacándonos. Es algo normal, es algo y yo pudiera aquí ya predicar, ¿no? Estoy pensando en hacer una serie de cómo sobrevivir la selva cristiana. No sé si ese va a ser el título, pero la idea es de qué cosas debemos poner, a cuáles cosas debemos ponerle atención cuando se trata de vivir momentos difíciles en la vida. Y si uno mira el Antiguo Testamento, José, Daniel, David mismo y otros, y aquí los cristianos en el Nuevo Testamento, yo creo que Elías, imagínense, y vivieron momentos muy difíciles y que ¿qué hay que hacer? ¿A qué hay que ponerle atención para sobrevivir esos momentos tan salvajes que podemos vivir a veces? Y Pedro en primera de Pedro, pues nos está dando algunas recomendaciones y por eso vale la pena leer Pedro y ver cómo este hombre nos está animando en esas situaciones. También Pedro está hablando de que nosotros los cristianos somos sacerdotes con una misión y que todos los creyentes son parte de toda esta nación que ministra como sacerdotes a este mundo y entre sí. Entonces, esto es lo que nos puede enseñar Primera de Pedro y finalmente Segunda de Pedro. Yo creo que esta segunda carta de Pedro pues es corta, el tono también es muy pastoral y este marca el ambiente. Eh, lo que pasa o lo que nosotros vemos al leer Segunda de Pedro es que los cristianos están enfrentando a maestros falsos, otra vez, ¿no es cierto? Gente que usa la libertad cristiana para vivir desordenadamente. Otros se burlan del mensaje de la segunda venida de Cristo y la califican como un engaño por la tardanza de su venida. Ellos dicen, no, ese no ha venido, ese no viene. Hasta hoy día hay gente que dice, no, mire, ya vamos 2000 años y él no ha venido. Entonces, eso todo es mentira lo que ustedes están enseñando. Bueno, segunda de Pedro nos dice claramente que la razón de su tardanza se debe a dos cosas. Una, que él quiere santificar a la iglesia, pero la otra, que también es importantísima, es que él tiene todavía paciencia y quiere ver a más gente llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos. Él quiere que este mensaje llegue hasta el último rincón del mundo. Y yo digo que para acelerar la segunda venida del Señor Jesús, la iglesia debe vivir en santidad y cumplir con la misión de Dios de hacer discípulos a todas las naciones, llevar el evangelio hasta el último rincón. Eso es lo que Segunda de Pedro nos puede estar enseñando. Algunas características
Pedro nos está enseñando a que debemos crecer en gracia o en la gracia. En otras palabras, no se estanque, no nos estanquemos, sigamos añadiendo virtudes a nuestra vida. De hecho, el añadir constantemente virtudes a nuestra vida nos ayuda a no caer. Hablando de guerra espiritual, guerra espiritual significa añada a su vida, no se estanque, crezca, sea, si usted ama, ame más, si usted es paciente, sea más paciente, añada más, porque eso te ayuda a permanecer firme hasta el final. La otra característica, la doctrina sana y correcta lleva una vida respectiva, por sus frutos los reconocerán. Esto pues es un tono con Pedro, es un tono con Santiago. Esta verdad pues también la menciona Pablo en sus momentos. La promesa de la segunda venida, aquí pues se dedica todo un capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, para enseñarnos y decirnos por qué es que Jesús no ha venido, y hay dos propósitos que yo ya los he mencionado. Bueno, hasta aquí vamos con esta sesión. En la próxima vamos a tratar las tres cartas a Juan, Judas, y naturalmente vamos a estar tratando Apocalipsis también, y con eso vamos a terminar nuestro panorama del Nuevo Testamento. Y no sé, pero estos temas panorámicos, ese trato panorámico del Nuevo Testamento y de cada una de las cartas, a mí siempre me ayuda para, cuando los recuerdo, estos puntos importantes, para ubicarme cuando estoy estudiando cada una de estas cartas y poder entender y no llegar a pensar cosas que nada que ver, sino de verdad estar enfocado en las verdades básicas que cada una de esas cartas está enseñando y que me está retando a vivir así como Dios quiere que viva y a servir como Él quiere que yo sirva. Gracias por estar con nosotros en Comprensión de los Tiempos, aquí en Panorama Bíblico del Nuevo Testamento. Gracias, Pastor Pablo, muy bien. Y bueno, la próxima sesión vamos a estar terminando con el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Por favor, si no se ha suscrito a nuestra página de YouTube, hágalo y comparta estas enseñanzas, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que Dios les bendiga.